Pido ayuda económica para seguir las construcciones y sigo invitando a las muchachas de 12 a 24 años a que se comuniquen con nosotros para que sean religiosas para este mundo de hoy. Quiero insistir en que me dirijo mucho a los sacerdotes desanimados, desalentados, apachurrados, cansados, que ya perdieron el encanto. El encanto, ¿qué es encantar? De niños jugábamos a los encantados. Era correr todos los niños y si tocabas a uno, se quedaba encantado, o sea, paralizado, ya no se podía mover. Viene de cantera. El canto es la piedra por un lado, que se llama canto, que se puede rajar y hacer cuadros. Esta iglesia está forrada de cantera. Y se dice una frase muy interesante: entre santa y santo, muro de cal y canto, para decir la separación que debe haber entre hombres y mujeres en la vida consagrada. Aunque haya órdenes religiosas que tienen afiliación, nuestras religiosas tienen una afiliación, o sea, tienen hijos. Lo que se llama en todas las congregaciones la rama masculina, la rama femenina, ¿verdad? Volvamos, ¿qué es el encanto? Que me quedo con la boca abierta. En inglés se dice charm. Charm, había unos dulcecitos cuadraditos muy ricos, charms, ¿no? Significa eso, es tan rico ese dulce, o es tan bello ese paisaje, o entre los muchachitos, ¿verdad? La niña es tan bonita que se quedó con la boca abierta. Pues así está nuestro Señor, encantado. ¿De quién? De sus sacerdotes, de sus religiosas. Él es el primer enamorado. Y te escogió a ti, sacerdote, para que seas Él, para que lo lleves a todas partes. Yo voy a hacer un viaje y ya le dije a nuestro Señor, tú también haz tu veliz, ten tu maleta lista porque nos vamos a ir juntos. ¿Yo a qué voy? Voy a predicar. Luego les van a pasar los horarios y los días, a ver si lo podemos pasar en directo y ya después los pasaremos las grabaciones en YouTube, ¿verdad? Yo voy en nombre de Cristo, representando a Cristo, para predicar como Cristo nuestro Señor. Y eso, sacerdotes, viejecitos, enfermos, desanimados, sin dinero, apachurrados, la palabra de ahora, perseguidos, ¿verdad? Hombre, qué dicha la tuya que, como dicen ahora, ¿verdad? A ese padre ya lo misericordiaron, una palabra nueva. Misericordiar significa tronar a un padre, ¿verdad? Misericordiaron a esa congregación religiosa, pácatelas, la destruyeron, ¿no? Es una palabra medio irreverente, si ustedes quieren, pero que pues conviene al menos escucharla y tratar de entenderla, ¿verdad? Anímate, padrecito, entusiásmate, estás padeciendo la pasión de Cristo, que termina en gloria. Ya estamos en el tiempo pascual, el altar está de blanco y el color rojo de los mártires es un color de gloria, de premio, de recompensa. Entonces, les quiero hablar a los sacerdotes especialmente de una herejía que anda por allí,
se dice de muchos modos. Y es como todas las herejías, perdónenme, una ambigüedad, un equívoco, algo nebuloso, revuelto, revolcado. Y como hemos estado diciendo estos últimos días, la caridad es claridad, ser claros, sí, sí, no, no, dijo nuestro Señor, lo demás es pecado. Claridad viene de la luz, y el sacerdote, más que los fieles todavía, debe ser luz del mundo. Por eso los sacerdotes, se les decía antiguamente, es una lumbrera. Todavía me tocó a mí escuchar esas palabras de la gente allá por los años 50, cuando una persona era muy instruida en alguna cosa, muy competente, un verdadero experto en algo, se decía, es un sacerdote en la materia. Qué alabanza para el sacerdote de aquellos tiempos, porque eran verdaderas lumbreras. Yo conocí sacerdotes muy instruidos, que pudieran haber sido obispos, ¿Cómo se dice a los obispos? Excelencias. Algunos tal vez pudieran haber sido cardenales. ¿Cómo se dice a los cardenales? Eminencias. Y también les predico a ustedes, ¿verdad? Como viejo, los viejos tenemos ciertos privilegios, Se nos consienten muchas cosas. Bueno, el tema es este. Se dice que la teología se está desarrollando, está progresando. La ciencia sagrada está por descubrirse, va en una evolución, en un progreso, en un aumento, y eso es un equívoco. Vamos viendo, los equívocos tienen dos partes, una falsa y una verdadera. Vamos a ver la verdadera. Sí, mis hermanos, entre más el pueblo de Dios en su integralidad, del Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, entre más profundizan la revelación, descubren aspectos maravillosos. Un ejemplo es, a lo largo de 2000 años, la Iglesia fue descubriendo un tesoro muy grande que ahora tenemos en todo su esplendor, y es el culto al Santísimo Sacramento del altar. En los primeros siglos del cristianismo, debido a las persecuciones, no era posible tener el Santísimo Sacramento y darle culto con todo el esplendor que ahora se le da, gracias a Dios. De hecho, se guardaba en una especie de receptáculo, a veces en forma de una palomita, colgado arriba del altar. Poco a poco se fueron haciendo bien los tabernáculos, que son una actualización, completación, concretización, cumplimiento del tabernáculo de Moisés, mandado hecho por Dios, para la presencia de Dios. En hebreo, en árabe, en las lenguas semíticas, el verbo kun significa ser, existir, fundar, hacer algo sólido. Y con un aumento al inicio, la shin, shekin,
Shacán significa vecino, el que vive a tu lado, ¿verdad? La Shekinah es la presencia de Dios con su pueblo, la habitación de Dios en esta tierra. Y así los judíos elaboraron pues esa profundización de lo que ya tenían. Dios habitaba de una manera sobrenatural en medio del pueblo de Israel, con una nube en el día que les daba sombra y los ocultaba de sus enemigos, y en la noche con una columna luminosa que los guiaba en su camino. Era la presencia de Dios. Y el tabernáculo tenía cortinas. La iglesia las pone y es obligatorio, óiganlo bien los sacerdotes, en el tabernáculo, como signo de la presencia de Dios nuestro Señor. No es únicamente la lámpara del Santísimo, no, es la cortina, es el tabernáculo, o sea, una tienda de campaña donde Dios habita con su pueblo. Pablo VI, en una encíclica, en un documento que se llama Mysterium Fidei, obliga que siempre esté el tabernáculo. Nadie obedece y nadie conoce. Por eso yo siempre me dirijo a las conferencias episcopales, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, como un viejo que soy. Yo estaba en Roma cuando salió ese documento del Papa Pablo VI, porque ya en todas partes eran herejías eucarísticas. En Holanda se hablaba y en otros lugares, se decía que Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Misa estaba presente, pero que después de la Santa Misa ya esas hostias ya no estaba presente, y no digo que las echaban a la basura, las ponían con las otras hostias no consagradas. Se decía, la presencia de Dios está únicamente cuando está la gente. Es una herejía terrible, contra la transubstanciación, contra el Concilio Ecuménico de Trento, contra la verdad de la Iglesia Católica. Entonces el Papa Pablo VI corrigió eso, bendito sea Dios, pero nadie le ha hecho caso. Ahora el Santísimo Sacramento es expulsado de los templos o arrinconado en el lugar más feo, cuando que otro Papa, Benedicto XVI, después de un sínodo de la Eucaristía, exige, obliga que el Santísimo Sacramento esté en el centro del altar, en el centro del presbiterio, que sea lo primero que vea cualquier persona que ingrese a la iglesia, al templo, a la capilla, y nadie obedece. La iglesia puso un nombre a esa cortina que está cubriendo el sagrario, el tabernáculo. ¿Cómo se llama? Técnicamente, conopeo. Es una palabra hebrea, viene de canaf. Canaf significa ala. Las alas de los querubines que estaban así con sus alas en el arca de la alianza, donde estaba el maná, ese pan del cielo, así se dice, pan de los ángeles, pan angélico. Santo Tomás de Aquino le compondrá una poesía, un canto, Panis Angelicus. Las monjitas aquí lo cantan de vez en cuando, ¿verdad? La Iglesia a lo largo de los siglos fue profundizando esa verdad, de manera que ahora
a pesar de estas herejías que se han metido a la iglesia, los católicos buenos, los sacerdotes buenos, las religiosas buenas, adoran el Santísimo Sacramento del altar, lo tienen en el centro de las capillas y la mayoría tienen adoración, a veces de día y de noche, sino al menos de día. Ese es un ejemplo de progreso, de profundización. Les voy a dar otro ejemplo, pues es de un maestro mío que vino de Roma 2 veces a visitar mi congregación y lloraba cuando las escuchaba a mis monjitas rezar en griego, en arameo, en hebreo. El profesor sacerdote de Don Guanela, el profesor Mario Herbeta, que hizo 4 volúmenes sobre los apócrifos del Nuevo Testamento en italiano. Yo un poquito le ayudé, fui su discípulo, él hablaba 63 lenguas, Yo pues he estudiado 28, no le llego ni a los talones, ¿verdad? Eran verdaderas lumbreras, repito, sacerdotes de otro tiempo, ¿verdad? Pues él me comentaba, tomando la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, que se lee el Viernes Santo para todos los fieles, ¿verdad? Y el capítulo 12 del libro del Éxodo. Y hacía notar la diferencia entre San Juan y los 3 evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Porque San Juan dice, un soldado tomó una esponja con vinagre y la puso en una vara de hisopo. Los demás evangelistas dicen, tomó la esponja llena de vinagre y la puso en una lanza y se la acercó a los labios de Cristo, nuestro Señor, que chupó un poquito y no quiso, ¿verdad? Cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Me dieron vinagre cuando yo tenía sed, ¿verdad? ¿Por qué San Juan, en vez de una lanza, pone una vara de hisopo? El hisopo es una hierba que se usa, por ejemplo, en el agua bendita. Antiguamente, en el templo de Jerusalén, se rociaba con la sangre de las víctimas. Y se usaba esa hierba de hisopo. Es una hierba, un manojito de hierbas y lo mojas en la sangre del cabrito, de la oveja y rocías al pueblo, etc. Se usa para el agua bendita, así se llama, el hisopo. Y en las enfermerías, o sea, en la medicina, el hisopo es algo que se puede mojar en alcohol o en algún líquido y con eso se hacen curaciones a los enfermos, las llagas, las heridas. Pero no es un tronco, no es una vara larga. No. ¿Por qué San Juan pone eso? Se lo digo a los biblistas, a los especialistas en Biblia. ¿Qué quiere decir San Juan allí? Que Jesucristo nuestro Señor es el Cordero Pascual. Y que el Cordero Pascual, porque miren, hay un problema, La última cena no viene en el Evangelio de San Juan. No viene. San Juan completa a los otros 3 evangelistas. Es el último escrito del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo escribió San Juan cuando ya era viejo, para combatir las herejías y para completar a sus 3 hermanos evangelistas.
Entonces nuestro Señor, en el Evangelio de San Juan, está completando la última cena. Primero, dice, Jesucristo fue crucificado. ¿A qué horas? Unos evangelistas ponen a la hora tercia, a las 9 de la mañana. De 9 a 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3. Y estuvo 6 horas clavado en la cruz. San Juan pone, fue crucificado a la hora sexta. No más 3 horas. Hay una diferencia con los demás. No que sea mentira, simplemente el hecho de que ya lo estén llevando a la cruz, ya lo están crucificando. No significa clavarle los clavos, pues pudiera ser antes o después. Es lo moral, o sea, en la totalidad de la acción. Desde el momento en que le ponen la cruz en los hombros, ya lo están crucificando. Punto. No hagamos distinciones tontas. Entendamos cómo habla la Biblia, cómo es la mentalidad de los orientales. Por eso, perdónenme, cardenales, arzobispos, obispos, hay que estudiar lo que manda el Concilio Vaticano II. ¿Qué manda? Que conozcamos el hebreo, el arameo y el griego, aparte del latín. Sí, solo así se puede comprender a fondo, profundamente, claro, con amor, la Sagrada Escritura. Si no, no entendemos nada, mis hermanos, ¿no? Y ustedes y yo, que somos maestros en Israel, estamos obligados a eso. Lo mismo las religiosas, ustedes. Bueno, entonces, ¿cuándo se mataban los corderos pascuales para comérselos? Dice el texto, los judíos, Bein ha-evarim, entre las tardes, entre el atardecer, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Era el momento en que cada padre de familia iba al templo y los sacerdotes mataban el cordero, le quitaban las entrañas, las quemaban, le quitaban la piel y la piel se quedaba para el templo. Y el papá se llevaba la carne del cordero. Primer punto, Segundo punto, dice, ¿cómo se asaban los corderos? Y eso ya se los he explicado y se podía ver todavía en el internet hasta hace poco, pero hay libros donde están dibujos de cómo se asaba el cordero. ¿Cómo eran los hornos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hornos de cúpula como hoy? No. Los hebreos no descubrieron el arco, la cúpula. Esa viene después, es un invento romano. El arco es romano. Los griegos no lo descubrieron, ni los egipcios, ni los babilonios, ni los asirios, mucho menos los hititas. Entonces no había hornos de barro como usamos en México, los tradicionales, para lo que llaman los cocedores en el sur. ¿Cómo eran los hornos? Era un pozo. Se usa en México todavía para hacer la barbacoa. Es un pozo en la tierra, se llena de leña, se quema la leña y queda la tierra caliente y entonces se mete la carne para cocerla. Se tapa con tierra. Pues así metían el cordero, pero no debía tocar la tierra. Entonces lo ensartaban en un palo vertical, desde el hocico hasta las patas traseras, y para que no tocara las paredes, le ensartaban un palo horizontal,
de patita a patita delantera. O sea, lo crucificaban al corderito. Y por eso Cristo muere crucificado. Vamos, hay otros detalles todavía. La prisa. Viene Nicodemo y José de Arimatea y traen 100 libras de aloe con mirra. Lo ungen a nuestro Señor, sí, pero deprisa. Pero no traen perfumes. Eso nos van a traer las mujeres al amanecer del domingo. Traían perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A eso iban al sepulcro, con el problema de quiénes iba a mover la piedronona que estaba tapando la puerta del sepulcro. Entonces, bajaron a Jesucristo deprisa. Y en el capítulo 12 del libro del Éxodo se habla que hay que comer el cordero pascual deprisa, de pie, listos para partir, para salir de Egipto. Y así hay muchos otros detalles hermosísimos, Ahora, pues vamos al hisopo. ¿Por qué hisopo? Porque es una hierba. Y junto con el vinagre, ¿qué es? Hierba amarga. Y la Pascua se tiene que comer con hierbas amargas. Todavía el día de hoy los judíos así la comen. Entonces, este es un ejemplo, junto con el de la Santísima Eucaristía, de un progreso en el entendimiento de la revelación. Para muchos esto es medio aburrido, ¿verdad? Pero estoy hablando para sacerdotes. Mis hermanos, sí hay un progreso, pero son cosas que no comprenden lo esencial de la revelación. La revelación ya está completa, no hay ningún elemento nuevo. Lo que hay es una comprensión mayor, una profundización llena de amor de parte de la Iglesia. Y eso se hace generalmente a través de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales, de las verdaderas eminencias y excelencias, que se pasan la vida en el estudio de la Sagrada Escritura y de la tradición, y que son ellos los portadores de la tradición, como dice el Papa Francisco, en el buen sentido, traditionis custodes, los custodios, los guardianes, los defensores de la tradición, así se debe traducir, no los verdugos, ni los carceleros, ni los ejecutores de la tradición, que van a misericordiar la tradición. No. Son los que la cuidan, la protegen, la defienden. Entonces, no hay un progreso. En sentido estricto, no. En el sentido que acabo de explicar, sí. Y con esta distinción se quita la ambigüedad que anda por todas partes el día de hoy. Que se dice que la teología está en sus comienzos, que la moral en cualquier campo está en los inicios. Eso es mentira, eso es falso. Espero que los que tengan orejas para oír, oigan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.